Para comenzar, muy buenas tardes a la docente presente, Claudia Patricia Díaz, junto con mi compañero Renato y yo, Diego Sangüesa, presentaremos nuestra solución a soluciones térmicas sobre nuestro informe de cálculo diferencial. Para comenzar, tenemos que definir nuestro proyecto, en la cual tenemos que, ¿de qué trata nuestra investigación? Es un estudio analítico cuantitativo enfocado en evaluar la eficiencia real de diferentes materiales de aislamiento térmico, como la de lana de vidrio y espuma de polietileno, en viviendas residenciales, claramente. ¿Cuál es el desafío principal? Solucionar el problema de fugas de calor encontrando el punto exacto de equilibrio entre la inversión inicial en materiales y el ahorro económico y energético a largo plazo. ¿Cómo lo resolveremos? A través de la aplicación de modelos matemáticos y herramientas de cálculo diferencial, evaluado por las razones de cambio de la temperatura, optimizando el espesor del aislante para garantizar el máximo confort habitacional de las viviendas. Nuestro tema y matemática y problemática sería nuestro tema de investigación, eficiencia energética y optimización del aislamiento térmico en viviendas residenciales. Nuestro razonamiento matemático sería aplicación de derivadas para modelar cómo varía la temperatura respecto al tiempo y el espesor de los materiales de aislamiento. Optimización, el uso de funciones matemáticas para minimizar la pérdida de calor y los costos de instalación. Y la problemática a abordar es el aislamiento térmico deficiente en los hogares, que genera fugas continuas de calor. Esto provoca un aumento drástico en el presupuesto familiar destinado a la calefacción y claramente contribuye negativamente al impacto ambiental por el uso ineficiente de energía. Cabe señalar que nuestros objetivos y preguntas de investigación son: nuestro objetivo general, determinar y optimizar la eficiencia de aislamiento térmico en una vivienda mediante la aplicación de modelos de cálculo diferencial, en la cual evaluaremos la relación costo y beneficio para proponer la solución más eficiente de ahorro energético. Nuestras preguntas son: ¿cómo varía la razón de cambio de la temperatura al modificar el espesor de la lana de vidrio a la techumbre? ¿De qué manera afecta la humedad a la conductividad térmica y cómo se modela matemáticamente esta pérdida de eficiencia? ¿Qué función matemática describe la tasa de transferencia de calor al sellar corrientes de aire en espuma de polietileno? ¿Y cómo aplicar el criterio de la primera y segunda derivada para encontrar el punto óptimo de equilibrio entre el costo del material y el ahorro de calefacción energético en las viviendas? Echándonos 10 minutos. Continuando con el tema inicial involucrado, tenemos los conceptos físicos y de construcción. Nosotros utilizamos, bueno, la termodinámica básica, que sería la transferencia de calor por conducción y convección. Tenemos los materiales aislantes, que son propiedades térmicas y de conductividad. En este caso son las lanas de vidrio y la espuma de poliuretano. Y bueno, en este trabajo, bueno, en este proyecto utilizamos las leyes físicas de enfriamiento de Newton y las leyes de Führer, que son para la conducción del calor. El segundo concepto sería el cálculo diferencial, que nosotros utilizamos las derivadas y la razón de cambio, que esto modela las matemáticas de flujo respecto al calor respecto al calor de tiempo, que sería D, que sería de tiempo, y al espesor de material, que sería dx. Optimizando la matemática, nosotros utilizamos los criterios de primera y segunda derivada para maximizar el aislamiento y minimizando el costo total. Bueno, también utilizamos las funciones continuas, que es un análisis matemático del perfil de temperaturas y en las viviendas. Este es el cronograma del proyecto que nosotros ejecutamos, que se dividió en tres etapas más el cierre. Nosotros con mi compañero fuimos los responsables de todas estas etapas, que tenemos la etapa uno, que sería definir el marco teórico y las variables; la etapa número 2, que sería la modelación y el cálculo, que es lo más importante de este proyecto; y la etapa 3, que sería la optimización y el producto, y lo más importante, que sería el cierre, que sería la elaboración de la presentación final. Nosotros tenemos las herramientas tecnológicas, que son las que utilizamos nosotros para sacar estos cálculos, que sería Microsoft Excel, que necesitamos los procesos y la organización de las bases de datos, que justificamos las tablas con la conductividad térmica, que sería la letra K, y las resistencias de precios obtenidos, que serían las fichas técnicas de las matemáticas y de los materiales. Tenemos también como herramienta número 2, que sería la GeoGebra, que sería nuestra necesidad con GeoGebra es la modelación matemática y la resolución gráfica de las derivadas, que son las más complejas. Tenemos la justificación de por qué no se podemos utilizar esta herramienta, es una herramienta vital para optimizar la etapa del cálculo, que nos permite calcular las funciones de pérdida de calor, que nosotros igualamos las derivadas a cero, que sería f de x es igual a cero, para determinar el espesor óptimo del aislante.
Nosotros tenemos la respuesta a la investigación, que sería el flujo de calor y el espesor. Nuestra pregunta uno, como le dijimos inicialmente, sería ¿cómo varía la razón de cambio de la temperatura al modificar el espesor de la lana de vidrio? La evidencia recopilada para este factor sería consultando manuales técnicos de la termodinámica y las fichas del fabricante sobre esta lana de vidrio. Nosotros, ¿cómo sacamos este cálculo? O sea, ¿cómo integramos esta pregunta y a la respuesta? Fácil, tenemos la razón de cambio, modelamos la temperatura de la vivienda en función de tiempo mediante la función T y la derivada de T que representa exactamente la velocidad que se enfría la casa. Nosotros usamos un análisis de derivada que al aplicar la ley de Führer para la conducción demostramos que matemáticamente que al incrementar la variable de x, el espesor del aislante, el valor absoluto de la derivada disminuye. Continuando con nuestro proyecto, claramente nuestra respuesta a la investigación entre humedad y sellado, que requieren nuestra pregunta número 2 y 3. ¿Qué pasa si la lana de vidrio se moja y cómo el polietileno mejora el sellado? Claramente se puede evidenciar con las evidencias que recopilamos, claramente con los manuales de construcción y termodinámica establecen que el agua es un excelente conductor térmico. Si la lana de vidrio absorbe agua por una gotera o al aire libre atrapado o es desplazado, anula su capacidad aislante. Por otro lado, la espuma de polietileno tiene celdas cerradas impermeables que siguen las fugas de aire por expansión. Y nuestra integración matemática al cálculo diferencial sería nuestro impacto de humedad, en la cual podemos modelar la conductividad térmica en la que se describe en K como una función de pendiente y la humedad en H. Y claramente al aumentar la variable H al valor de la conductividad que sería K se dispara, lo que provoca que la pendiente razón de cambio de la pérdida de temperatura caiga abruptamente. Y claramente la estabilización de polietileno al aplicar una espuma en ventanas, anulamos las variables de corrientes de aire que conectivan en nuestra función, claramente. Esto hace que la derivada de pérdida de calor en los contornos de sellado tienda a cero, que sería dt partido en dt es igual a cero. La estabilización al clima interior. Claramente, continuando nuestra respuesta de investigaciones, acá actuamos con optimización de costos y beneficios, es donde incluimos nuestra pregunta número 4, que es la cual consiste en cómo encontrar el punto óptimo entre la inversión del aislante y el ahorro de calefacción. Nuestra evidencia recopilada sería, al instalar un material aislante excesivamente grueso, no es viable económicamente, y claramente por costos, ya que llega un punto donde el costo del material supera los crecientes de ahorro energético que genera. Y la integración matemática de este sería nuestro cálculo, en la cual consiste en nuestra función de costo total, sería la modelación de la función que sería c de x, donde x es el espesor del aislante, y esta función suma el costo del material que crece con X claramente, obviamente, nuevamente, y el costo de pérdida de energía que decrece en Y. Criterio de la primera derivada sería, que claramente diríamos la función y la igualamos a cero, c de x es igual a cero, y esto al resolver esta ecuación encontramos el punto crítico, en la cual, continuando con esto, el criterio de nuestra segunda derivada sería, evaluamos el punto crítico en la segunda, al comprobar que c de x es igual a menor a cero, demostramos que matemáticamente en el punto correspondiente a un mínimo global indica el espesor óptimo exactamente para minimizar el gasto total de este. Continuamos con el desarrollo y la revisión de ideas. Luego de responder todas estas preguntas, tenemos la evolución del proyecto, que sería la revisión de la idea total. Tenemos inicialmente nuestro enfoque es puramente descriptivo sobre el aislante de cuál era mejor gracias a una revisión de retroalimentaciones durante el proceso. El proyecto evolucionó hacia un modelo analítico y cuantitativo. Nuestros procedimientos de análisis e instrumentos, nosotros pasamos de estimar a simple vista a calcular con precios correctos y utilizamos como instrumentos principales las fichas técnicas reales de los materiales y aplicamos como procedimiento de análisis la modelación de funciones y la optimización mediante las derivadas. Tenemos una congruencia de diseño que logramos conectar de manera exitosa un problema físico real, la pérdida de calor de una vivienda, con un planteamiento matemático, que es lo más importante y tiene que ser riguroso. Nosotros comprobamos que este aislamiento no es solo un tema de materiales, sino un sistema dinámico, ¿ya? Un sistema dinámico que se puede optimizar matemáticamente para minimizar estos costos. Luego de hacer todo este análisis, nosotros llegamos a esta tabla es un prototipo que lo utilizamos con GeoGebra. ¿En qué consiste esta tabla?
Es un modelo gráfico y matemático desarrollados con herramientas tecnológicas que cruzan las variables de costo de material y costo de pérdida de energía. El funcionamiento de esta tabla como tal, como se ve en la gráfica, se visualiza una función de costo total que sería Cx. El simulador nos permite identificar visualmente el punto crítico inferior donde la pendiente m es igual a cero, como se puede ver al costado izquierdo, demostrando el cálculo exacto del espesor óptimo para cualquier material aislante. Nosotros podemos apreciar en la tabla que llegando con el costo total, el costo del material y el costo energético, podemos llegar que el espesor que conviene es de 11,2 centímetros. Gracias a esta aplicación en la práctica, este prototipo funciona como una herramienta de forma óptima para la toma de decisiones de proyectos de construcción, permitiendo a las personas, sobre todo los ingenieros, dejar de lado la estimación al azar y asegurar una máxima eficiencia para asegurar la economía y la energética de una vivienda. Luego de presentar esta tabla con GeoGebra, nosotros calculamos en Excel los cálculos de los costos que lleva este material que sea la lana de vidrio. Tenemos una curva de optimización del costo total versus el espesor. Como bien dijimos al inicio, nosotros utilizamos un poco de física y usamos el área de techumbre, diferencia de temperatura, horas de calefacción durante todo el año, porque este cálculo se sacó anualmente. Tenemos la conductividad térmica, que es la lana de vidrio, que la interpretamos como K, y los costos de base de material. Aquí se puede ver exactamente lo mismo en la tabla. Nosotros tenemos un valor respecto al espesor de la lana, que lo que más nos conviene es 11,2 centímetros, que redondeado sería a 12 centímetros, como se puede ver en esta matriz de simulación, ya que nosotros intentamos simular con todos los espesores para ver cuál nos convenía más a todos. Aquí tenemos la pérdida, la energía anual, el costo de pérdida, costo de material y el costo total. Nosotros, luego de sacar esta simulación, nosotros pudimos determinar que son 12 centímetros con una resistencia de 3, con una pérdida y la energía anual nos da un valor total de 1.068.000 pesos, que es lo que más nos conviene, bueno, a la ciudadanía es lo que más le conviene, ya que mientras menos lana de vidrio, más caro le sale porque tiene que tener más calefacción y mientras más grueso, el frío no sale ni entra, entonces sale intermediariamente más caro, pero llegando a una conclusión que los 12 centímetros es lo más óptimo para este proyecto. Nosotros con los resultados de estas ambas tablas tenemos los resultados principales, que es un comportamiento de materiales que se comprobó con la lana de vidrio y un control de razón de cambio que al aplicar el espesor crítico, gracias a estos cálculos pudimos determinar que disminuye significativamente. Y nuestras conclusiones del estudio es que el valor del proyecto del cálculo diferencial nos permitió transicionar las decisiones basadas en la intuición y no en el ojo, sino que a soluciones verídicas y técnicas. Y nuestro área de impacto de la asignatura en sí claramente recae en el primer, segundo, tercer y cuarto semestre de nuestra carrera, en las cuales se pueden graficar en nuestro PPT, las cuales tienen congruencia estas funciones y geometría. Y claramente continuando con nuestro siguiente semestre de carrera, también que es congruente con el quinto, sexto y séptimo y octavo semestre. Y ya para finalizar, esta sería nuestra fuente de información y nuestra bibliografía. Muchas gracias.